Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas, aquí con Yasna Levin. Yasnita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Igual que siempre, estupendo. Estupenda tiene que decir, pues. ¿Me creen o no? Sí, pues, te creo. Increíble. Qué bueno. Pero muy bien. Oiga, y con Paula Molina, ¿cómo estás, Paula? Qué rico Muy bien, verte. muchísimas gracias por la invitación. Me encanta venir a Descabelladas, me encanta venir a Chile TV. Y lo primero es el gran abrazo para Alejandra Mato. Ay, yo pensé no que se vaya era- a creer que uno viene aquí. Pero de hecho, el serrucho lo dejaste... Con otras intenciones. El serrucho... Ay, qué bien, como el serrucho. No, Y el pues. abrazo para la Alejandra Mato. Paula, tú eres parte de nuestra comunidad, De la así comunidad, que de la feliz comunidad de tener descabellada. de la comunidad descabellada. Pensé que estamos muy peinaditas, imagínense yo esta noche, pero muchas gracias por estar con nosotros. No, por ¿ah? supuesto, Mirna. Muy Así que feliz. un gusto estar contigo. Sin estar con duda. Yasna. Y todos ¿Viste tenemos tú? algo de Descabellada. Todos Ahí va. tenemos algo de descabellada. Espérense nomás fuera de cámara. Ya, La Alejandra chiquillas, se llevó los chiquillos. cabellos, pero nos dejó Exacto, alguno. Nos dejó alguno. Bueno, tenemos que partir con algo que no es tan descabellado, sino que tiene que ver además con lo que está pasando en materia de seguridad en el país. El fin de semana se conmovió el país completo con el asesinato de una niñita de 10 años en la comuna de Maipú. Esto como parte, ¿no es cierto?, de una serie de hechos delictuales que han ido sacudiendo al país. Insisto, más de 6 niños ya van muertos en distintas situaciones. Y el presidente Gabriel Boric salió diciendo: Chile no es Ecuador. ¿Por qué? Por las condiciones y por las situaciones que se han vivido, ¿no es cierto?, en este país, después de que hace algunos días la ciudad de Guayaquil se viera amenazada y atacada por distintas bandas del crimen organizado. Y esto ha generado toda una discusión también en el marco de lo que ha pasado con este artista que ha sido ya confirmado por la comisión del Festival de Viña, la comisión organizadora del festival, Peso Pluma, porque se ha señalado que él está totalmente vinculado o directa o indirectamente con el narco, con la cultura narco. Hubo todo un intento por bajar a este artista, se ha dado todo un debate si acaso efectivamente este artista no debe estar, porque esto fomenta precisamente, ¿no es cierto?, la imitación de una actividad delictual como es el narcotráfico. ¿Es así realmente? Bueno, queremos hablar de esto y más. Concedo la palabra. ¿Con quién parto, chiquilla? Al tiro. Al tiro. Cachipún. ¿Cachipún? Cachipún. Ya, Primera. vamos. Cachipún. Partí. Ya, listo. Paula. Así ¿Cómo bien no sacó democrático. piedra? Sacó piedra. Ah, no, pero parte Ganaste tú, pues. Oye, pero aquí Hay no un se sabe concurso jugar de mi partir. cachipún. Pero si cuando es piedra, papá le pega a la Piedra le gana a la tijera, pues, Ah, niña, pero por es que Dios. partir es un privilegio para mí, no un castigo. Bueno, entonces parta nomás. Ah, pues. ok. Ya, feliz de la vida. No, me parta. gusta. Parto. Parte yo tú. creo que yo Listo. creo que en los últimos días en el país hemos estado viendo de manera muy clara una de las conversaciones más importantes hoy en las sociedades contemporáneas. Estoy leyendo un libro súper interesante respecto al poder, donde se plantea que el elemento quizás vital respecto a cómo se va a desarrollar, qué decisiones vamos a tomar en conjunto, tiene que ver con las personas que deciden de qué se habla y las personas que deciden quiénes van a hablar de los temas en la conversación. Y creo que hoy en Chile estamos viendo eso de manera extremadamente clara. La conversación respecto a cuáles son los temas que se imponen en la agenda, que nos gatillan las conversaciones, los debates, son importantísimos. Y es importantísimo porque en este momento cuánto tiempo vamos a gastar hablando de Peso Pluma, o cuánto tiempo vamos a gastar hablando de los factores que efectivamente pueden desincentivar la narcocultura en distintas poblaciones del país. Así que creo que allí hay una conversación interesante respecto a cuáles son los temas que se están imponiendo. ¿Cuánto estamos hablando de pensiones? ¿Cuánto estamos hablando de la
posibilidad real de mejorar las pensiones y cuánto vamos a seguir hablando respecto a que no es posible hacer ningún movimiento sin afectar totalmente el sistema, las inversiones, que es como plantear la conversación en dos ejes extremos. Y la otra conversación que está súper clara, que no es necesario que la explique, es la conversación respecto a quiénes intervienen e influyen en los debates públicos, porque hemos visto que se hacen intensas comidas, por lo menos, o reuniones donde participa muchísima gente. Me ha llamado la atención la cantidad de personas que caben en una sola casa, pero bueno, eso es otro tema. Pero creo que también hay una conversación respecto a quienes intervienen en las conversaciones públicas. Y hay que estar atentos respecto a eso. ¿Cuáles son las voces que se escuchan? ¿Cuáles son los temas que se imponen? ¿Cuáles son los temas respecto a los cuales realmente deberíamos estar hablando? Sí, vamos a estar hablando de Peso Pluma porque queremos ya dedicarle un espacio especial, ya que ha tenido, como dices tú, ¿no es cierto?, ha estado en la conversación cotidiana en redes sociales, probablemente en su casa también, las diferencias generacionales que son importantes a la hora de discutir este tema. Pero Yasna, el presidente Gabriel Boric hace esta definición y dice Chile no es Ecuador, pero muchos se preguntan si acaso podría serlo. ¿Por qué? Porque hay que analizar cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que gatillan la violencia en ese país, otrora considerado uno de los más tranquilos para vivir de América Latina, no tan atrás, ¿eh? Ojo, en 2015 ya había encuestas que miden, ¿no es cierto?, las condiciones de los países para vivir en ellos y eran bastante favorables. Es decir, han pasado menos de 10 años y mira cómo está el país. Entonces te pregunto, Chile no es Ecuador, pero ¿podría serlo? Bueno, es una buena comparación y por eso se ha recurrido tanto a ella, porque además es muy funcional para instalar el debate con el enfoque tan pernicioso con el que se ha instalado, porque da la impresión de que mientras más grave se pone el fenómeno del crimen organizado, peores son las ideas para enfrentarlo. Entonces, te digo por qué. El presidente Lasso, que es el antecesor del actual presidente Noboa en Ecuador, decretó 11 estados de excepción, 11, y llegó a donde llegó. Entonces, cuando las ideas son tan poco creativas, tan demagógicas, tan autoritarias, tan livianas y tan buscadoras de prensa en lugar de soluciones, bueno, es posible que sí nos acerquemos para allá. A menos que enfrentemos el debate con seriedad, porque solo esta semana hemos visto distorsiones tales como tú algo repasaste, lo de Peso Pluma, por ejemplo. ¿En qué va a reducir el crimen organizado tener o no tener a Peso Pluma? Pero de verdad, o sea, porque esto de las señales, lo mismo que las pensiones de gracia, revocar pensiones de gracia a delincuentes, pero de verdad, ¿va a reducir el crimen organizado en Chile? Y otras perlitas de la semana. Hoy día se acaba de aprobar un proyecto de ley que criminaliza la migración irregular. Vamos a lo práctico, para no ir al plano de los derechos humanos, que hay muchas personas que no sé por qué no les gusta conversar. Vamos a lo práctico. En Chile están entrando 50.000 personas de manera irregular. Tipificarlo como delito significa 50.000 juicios, 50.000 medidas cautelares, 50.000 trámites que significan el juicio. O sea, ¿de verdad eso va a prevenir el crimen organizado? Entonces, sí, mientras más empeora el fenómeno, sigue empeorando el intento de respuesta, sí, vamos derechito. Pero no puedes desincentivar la migración irregular, o sea, no puedes tomar algunas medidas que desincentiven o aborden los fenómenos, aunque sea de manera parcial. Lo que pasa es que cuando tú preguntas, y yo creo que tú tienes razón respecto a que a veces mientras más graves los problemas, las ideas son peores. Yo creo que eso tiende a pasar en todo orden de cosas. Pero también creo que sí puedes dar señales y sí puedes tomar decisiones que eventualmente te ayuden a avanzar en pos de soluciones. Por ejemplo, para volver a lo de Ecuador, yo creo que lo que es muy mala idea en el caso de Ecuador es empezar a pelearnos en Chile respecto a quienes creen que vamos hacia Ecuador y quienes no creen que vamos hacia Ecuador. O quienes estarían... ¿No? Porque uno de los problemas por los cuales la crisis de criminalidad creció en Ecuador fue por la profunda división política que hacía imposible que se pusieran de acuerdo en políticas contra la delincuencia y que hacía imposible que desarrollaran esas políticas con coherencia, porque venía un gobierno que solo se dedicaba a destruir o a perseguir al gobierno anterior por distintos motivos. Entonces, yo creo que en Ecuador se dieron varias cosas que en Chile no se dan. Se genera un vacío de poder por efecto de los acuerdos de paz en Colombia, deja a Ecuador como un lugar donde se pueden instalar las bandas criminales y además realizar exportaciones a través de los puertos hacia Europa. Ese es un factor que en Chile habría que analizar. Luego se dan casos como la dolarización de la economía que de alguna manera facilitan el lavado de dinero. Pero uno de los factores también es que
las personas que están a cargo de hacer política se dividen y se polarizan y se pelean todo el tiempo. Entonces, importar ese factor de división y polarización es parte de la receta que puede llevar a una crisis aún mayor de criminalidad. Entonces, creo que... yo estoy completamente de acuerdo, Déjame decir porque- un par de cosas, Yarna, permíteme, porque yo creo que también en esta situación, yo soy de las personas que no normaliza estos actos de violencia, porque uno tiende naturalmente como ser humano a decir, esto no me pasó a mí. Y es un mecanismo natural de autoprotección que tenemos los seres humanos cuando ocurren tragedias como la muerte de una niñita o como la joven, ¿no es cierto?, que fue encontrada, desafortunadamente muerta, ¿no es cierto?, en Viña del Mar después de haber estado varios días desaparecida. Pero ¿por qué digo que no naturalizo, y con esto no estoy ofendiéndote a ti ni a nadie, o a alguien que pueda creer, oye, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que si no, no se puede vivir. Digo que no lo naturalizo porque creo que el gran problema que tienen las sociedades es cuando nos empezamos a acostumbrar a este tipo de actos de violencia. Tú, yo, todas las que trabajamos en los medios, nos despertamos todos los días con noticias policiales muy terribles. ¿Qué nos muestran estas noticias policiales? El análisis que hay que hacer detrás, a juicio de varios expertos. Aparentemente estamos en una etapa de intimidación de bandas criminales. ¿Por qué digo de intimidación? Porque son crímenes que son muy llamativos desde el punto de vista de la violencia con que ocurren. Un cadáver adentro de una maleta, cercenado, etcétera. O sea, ¿qué nos muestran esos crímenes en sí? No solo que los ejecutan son malos, sino que lo que quieren hacer es generar, ¿no es cierto?, y instalar un mensaje. Aquí, nosotros, los que dominamos este territorio, somos los que tenemos el control. Por lo tanto, los otros que están en el otro territorio no pueden entrar en este territorio si no se exponen a ser asesinados. Entonces, lo que dicen los expertos, estamos en esa etapa. ¿Y cómo paramos esto? Porque esto hay que pararlo, porque en Ecuador también partió de la misma manera como partió en México en su minuto. ¿Qué hay que hacer? Ocupar los territorios. El Estado no puede salirse de los territorios. Cuando hablamos de territorios suena como súper técnico. Las comunas, los barrios, las poblaciones, la junta de vecinos. Oye, es decir, entrar en aquellos lugares donde el Estado deja de estar presente, donde el narco ocupa el rol que no ocupa el Estado. Es el que financia la colecta para ayudar a la persona que no se puede operar. Es decir, así opera el crimen organizado y el narco a lo largo de la región y del mundo. Entonces, eso como primer punto. Y termino para no monopolizar la conversación. El tema de las cárceles. Por algo el presidente le pide al ministro de Justicia, hágame un informe de las cárceles, porque las cárceles ya no son solamente la escuela del delito, es el centro de operaciones del delito. Entonces, si tú no separas, si tú no generas más cárceles y sigue este hacinamiento, se siguen contaminando los grupos que operan en su interior. Y aquellos que todavía están en condiciones de salvarse y rehabilitarse, no lo van a lograr. A eso voy cuando decimos, no somos Ecuador, como dice el presidente, pero claro que podemos serlo si no atendemos esas variables. Perdona, Paula, ahora sí. Sí, yo no sé si podemos ser Ecuador. Yo creo que ningún país se puede convertir en otro. Yo creo que también estamos mezclando situaciones que son geográficamente muy distintas, políticamente diferentes, culturalmente disímiles. O sea, no creo que se pueda plantear la idea de que un país se puede convertir en otro. Creo que hay que tener cuidado con algunos factores que sí son comunes con Ecuador. Por ejemplo, no estamos en la misma ubicación en Latinoamérica que Ecuador. No tenemos la economía dolarizada como Ecuador. Pero sí tenemos que fijarnos, yo creo, en el deterioro de nuestra convivencia y nuestra conversación pública. Porque si no hay capacidad de llegar a acuerdos en políticas, por ejemplo, antidelincuencia, anticrimen organizado, no vamos a empeorar las cosas. Si no somos capaces de desarrollar políticas que vayan a poder mantenerse después de sucesivos gobiernos, que ese fueron los problemas de Ecuador, entonces también corremos el riesgo de empeorar el fenómeno. Es que yo creo que lo que hay en común no solo con Ecuador, sino que en general con Latinoamérica y además con el mundo, es que tenemos transnacionales del crimen. Hay modelos importados y exportados, por lo tanto, las estrategias del crimen organizado no son distintas ni en Ecuador, ni en la esquina, ni en Chile. Y justamente por eso es que hay que mirar la experiencia comparada y copiar aquello que sí resulta, no lo que no resulta. Por eso mencionaba los 11 estados de excepción que decretó Lasso sin ningún resultado. Por supuesto que hoy día ya no hay nada que hacer. Cuando te enfrentas a el control absoluto del Estado por la delincuencia, hay que tomar medidas drásticas. Pero, ¿cuáles son las medidas que sí están probadas y que sí han dado resultados? Primero, seguir el dinero. Sin embargo, el proyecto de ley de inteligencia financiera ni siquiera forma parte del famoso fast track de la agenda legislativa contra la delincuencia. Porque no encuentra ¿Qué otra cosa sí ha dado resultado?
inteligencia. Y sabemos que en Chile efectivamente tenemos fortaleza institucional a diferencia de Ecuador, pero no tenemos ningún avance en materia de inteligencia. ¿Qué más sí ha dado resultado? Prevención. ¿Qué sacamos? Con meter a granel a jóvenes en las cárceles. Si tienen 20 años y van a salir, en el mejor de los casos, a los 35, si tienen penas draconianas por delitos muy graves. Con una carrera... Primero con un doctorado en delincuencia. Yo te diría que y un con una carrera por postdoctorado delante. ya. Entonces, lo que, de nuevo, hagamos más cárceles y metamos más presos. No, todo lo contrario. Hagamos menos cárceles y metamos menos presos, sobre todo primerizos, jóvenes, espérate un poquito, Sí. porque eso es lo que fomenta la exclusión. Entonces, vamos a las experiencias comparadas exitosas y no a la demagogia que lucha polarizando, además, y en ese sentido comparto tu diagnóstico de una clase política completamente degradada que además utiliza esto, politiza esto, porque desafortunadamente estamos en elección a cada rato en este ciclo. Así es. Bueno, todos estos temas, por supuesto, tienen que ver con los hechos que como programa nos hacemos cargo, ¿no? Que han ocurrido en las últimas semanas, particularmente han sido muy, muy complejas desde ese punto de vista. Quiero plantear lo siguiente. A mí me gusta chambear y si la orden es matar, esa no se cuestiona. Y esos que se portan mal, aquí no hay chance de hablar, los echo pa' la fosa. Parte de las letras, ¿no es cierto?, del cantante, artista, lo que ustedes quieran, Peso Pluma, que su participación en el Festival de Viña del Mar, versión 2024, ha sido puesta en cuestionamiento, y hay que decir que el primero en levantar las luces, y esto resulta paradójico, porque una persona de izquierda ligada al Frente Amplio es el analista sociólogo Alberto Mayol, ¿no es cierto?, que en una columna de opinión él hace una definición acerca de cómo es posible que se le esté dando tribuna a un personaje como este, que ya en México también ha sido bastante cuestionado porque tendría vínculos con el cartel de Sinaloa y en sus canciones hace una apología al narco, a la cultura narco, ¿no? Levantando el tema de las armas, los símbolos de la droga, por supuesto, y más. Entonces se instala la pregunta, ¿le están poniendo mucho o realmente estamos frente a una situación que va más allá de la censura o no de un artista? Paula Molina. No sé si le estamos poniendo mucho, pero puede que le estemos poniendo equivocado, que es también un problema. En el caso de Peso Pluma, esto tiene que ver con una masificación de la música mexicana en el mundo, especialmente en Estados Unidos, durante los últimos años. O sea, de alguna manera es un fenómeno reciente. No es estrictamente parte de la música urbana, el reggaetón, que tiene otras digamos, sonidos u otras claves, no son necesariamente las mismas. Y eso como para empezar a distinguir la conversación, esta música popular mexicana ha aumentado, no sé, en un 400% en los últimos años en Spotify. Algunos hablan de los narcocorridos. Pero es que no es solo narco, este es el sonido, y si ustedes escuchan la música, este es el sonido de la música popular regional mexicana de hace décadas, digamos, que va cambiando en sus letras con el tiempo y que ahora toma esta forma y que está vinculado a un fenómeno que se vive en México que tiene que ver con la crisis del narcotráfico. Ahora, hay un montón de canciones que no me gustan las letras que dicen, de Peso Pluma y de muchos otros artistas, digamos. Yo a veces pienso, es afortunado que uno no entienda todas las letras de las canciones en inglés porque hay que ver lo que estaríamos cantando de vez en cuando. A mí puede haber mucho que no me guste, incluso de la cultura que se refleja en determinados tipos de música. ¿Puedo yo querer que esa música no suene y que no la escuche la gente? Eventualmente puedo querer. Ahora, ¿es esa la mejor manera de detener el fenómeno del crimen organizado y la delincuencia? ¿O es allí donde yo tengo que poner mis mejores esfuerzos, generar las mejores discusiones, convocar a las mentes más brillantes para que opinen respecto a eso porque me va a evitar la delincuencia? No creo. Yo creo que más bien hay que ofrecer alternativas en los territorios, como dice Mirna, de ocupar esos espacios y ofrecer alternativas, no alternativas a la música, sino que ofrecer una forma de vida que sea más atractiva, de mayor bienestar para las personas. Lo que quiero decir es que la conversación sobre Peso Pluma no me parece tan importante como otras conversaciones que tenemos que tener si queremos efectivamente tener una sociedad de mayor bienestar en todos los barrios, en todos los lugares. Así es. Ya. Sí, ¿sabes lo que pasa? Perdón, y una cosa más, una cosa más. Hay cuestión importante aquí. Libertad de expresión es importante y la libertad de expresión es importante
incluso en aquellas formas de expresión que pueden no gustarme cuando aquellas no son directamente lesivas a otras personas, ¿no? Claro, y tercero, perdón, Diana, no funciona en la historia la cantidad de sonidos, cantantes, libros, pinturas que se han intentado prohibir por distintos motivos para que no se popularicen, no funciona nunca. De hecho, Cuba, reciencito, el 2012, estaba contra el reggaetón y había un movimiento para detener el aumento de esa cultura. Adivinen cómo les fue. No pasa nada. Tú vuelves más popular esos fenómenos que intentas contener. Sí, y además se empieza a generar una vorágine autoritaria muy peligrosa, porque sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Hoy día, sin ir más lejos, el alcalde Carter propuso que en el Festival de El Guaso de Olmué se bajara la contratación de damas gratis, que también es un grupo de música urbana. La música urbana, en sus distintos géneros, tiene como sello la representación de la realidad en la pobreza, en la exclusión, en la marginalidad. Pero tú puedes dar vuelta al argumento. Peso Pluma es un muchacho que viene de la marginalidad, viene de la pobreza y no está traficando droga, está cantando, está expresándose artísticamente. Entonces, cuidado con el enfoque que le estamos dando. Por lo demás, no he encontrado y he buscado ninguna evidencia sobre la causalidad entre la música urbana o cualquier expresión cultural asociada a la construcción de identidades violentas, narcotraficantes, de los peores males. No hay ninguna causalidad o ninguna evidencia de la relación de causalidad entre eso y el fenómeno delincuencial. Es al revés. Es la delincuencia, es la falta de medidas para confrontarla, es la falta de prevención, etcétera, aquello que construye una realidad que es representada por la cultura. ¿Por qué? Además, esto es más viejo que el hilo negro. Y yo pensaba, pucha, en nuestra generación, ¿qué había? Yo fui a unos conciertos de Charly García en que se alcoholizaba en el escenario. Y me iban a decir que no podía estar ahí porque era una apología al alcohol y al alcoholismo. Leí Lolita. ¿Y me van a decir que es una apología a la pedofilia? Algunos van a decir que sí, por supuesto. Se dijo. Claro, se dijo, pero entonces, ¿dónde empieza? Porque esta discusión es bien interesante. Pero mira, ¿dónde empieza la restricción de las libertades? Porque aquí hay una colisión de bienes públicos. Claro, pero es lo que yo planteaba. La libertad, que no sean lesivos, no llaven, no, por ejemplo, yo creo que se puede coincidir en algún punto donde tú no vas a estar a beneficio de expresiones que llamen directamente a la agresión de otras personas. No, pero porque es que pero para citarlo en el debate, pero el argumento de Correa Sutil, que decía, tú tendrías a un cantante que hace apología de ideas que te parezcan aberrantes. O sea, lo que quiero decir es que esta es una conversación de matices. Por doquier, ¿no es? Paula, tenemos cantantes por doquier que han fomentado la violencia de género a más no poder. El reggaetón es eso. Bueno, te voy a dar por duro, de pronto, etcétera, por de etcétera. Pronto, que Y lo vamos a censurar por eso. A mí me carga. Me parece que instala una representación cultural de la violencia de género que no contribuye a nada. Lo que pasa... Pero ¿dónde empiezo a censurar y dónde termino? Claro, pero mira, aquí hay un tema que también es que todo esto, Peso Pluma, si lo de Peso Pluma hubiese ocurrido 2 años atrás, 3 años atrás, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa y no sería tema. Lo que pasa es que ocurre justo en un momento de una gran crisis en materia de seguridad que no solo sacude al continente, sino que también nos afecta a nosotros, en menor medida, si ustedes quieren, por el número, pero no respecto de los actos violentos en los que nos hemos visto, digamos, como escenario, quiero decir, ¿no? Las muertes violentas que se han producido en Chile han aumentado en relación a lo que ocurría hace más de 3 años, por lo menos, y es un fenómeno que se viene incubando. Entonces, ¿qué dicen también? Vuelvo a los expertos, no es lo que a mí se me ocurre. Te dicen que promover los símbolos, o sea, no convertir a la delincuencia o los símbolos narcos en símbolos que son, ¿cómo decirte?, a seguir, o sea, a imitar, ¿no es cierto? Porque hay ahí también una especie de adhesión que se produce. Yo estoy de acuerdo contigo que esa sola explicación no basta para decidir sacar a un artista. Y yo
sinceramente te digo, yo no tengo resuelto el tema. Si tú me preguntas a mí, Mirna, ¿qué opinas de sacar o no a Peso Pluma? Yo no lo tengo resuelto, pero entiendo la discusión por el momento político que está viviendo, el momento político y el momento en materia de seguridad que vive el país. Ya, es que si esto va, claro, si esto, mira, el sacarlo, el contrafactual Pero por de lo eso. que estás diciendo, no, es que a mí me parece súper ¿Te interesante fijas? esta discusión. Y de hecho creo que quien se forma una convicción absoluta quiere decir que no lo ha pensado pero suficiente. por supuesto, si es difícil, no es tan fácil tener Pero efectivamente, en estos fenómenos, que no son nuevos, y por eso no sé si hace 3 años debiera haberse discutido, lo que hay es una glorificación del pobre que emerge y tiene éxito. Y eso es lo delicado. Y que tiene éxito a partir de la y entonces relación lo con imito los narcotráficos. como imito el al narcotráfico. futbolista exitoso, pero que hay un muchacho con talento, ¿no? Pero el narcotraficante, el capo, Pero por eso, pues. el señor de los males, es un pobre, un sujeto de zonas marginales que emerge gracias a escoger este camino y se vuelve exitoso. Y los soldados también, Y glorificar... pues, no, pues los soldados no emergen, van No, presos. los soldados son aquellos que son atraídos, ¿no es cierto?, para ser parte de este negocio. Si esto es un negocio. Sí, pero yo creo que la Pero que manera también de tiene verlo muchos símbolos, es por supuesto. probablemente a través de sus distintos matices, porque es diferente, por ejemplo, que una esquina de la plaza esté ocupada por un mausoleo Por supuesto. a una persona vinculada a narcotráfico, donde no se pueden acercar, qué sé yo, queda ocupado ese espacio. Eso es distinto de una canción, es distinto de simplemente andar con una determinada vestimenta. No va a decir que una cripta de narco es una expresión artística. Claro, no es lo mismo. Y yo creo que a veces en esta conversación entra todo en un mismo paquete que se alimenta del razonable temor que muchos sectores de la población sienten hoy frente a la Chica, violencia. guarden material si necesitan decir algo más, pero vénganse para acá porque tenemos que presentar la canción que tenemos, por supuesto, a media máquina de nuestro... No a media máquina, a mitad ¿No de era máquina. Peso Pluma? No es Peso Pluma en esta oportunidad, querida. Vamos a presentar El lugar correcto con Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade, ustedes saben, es una artista mexicana que ha ganado varios premios, ¿no? Diversos premios Emmy, también MTV Latinos. Y esta es la canción, que es parte del disco, esta canción de Todas las Flores, que fue lanzado en 2022. ¿Escuchemos? ¿Te parece? Vamos. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, se nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. Hay películas que se han liberado de sus dueños y que hoy pertenecen al dominio público. Cada semana, UChile TV trae lo mejor del cine libre a tu pantalla. Conmuévete, emociónate, sufre y ríe con los clásicos de dominio público.
presentado por Felipe Blanco. Atención, se viene la nueva temporada de Circuito Corto en Uchile TV. Disfruta del nuevo cine chileno en pequeñas, pero impactantes dosis. Historias tan cortas que las puedes disfrutar mientras esperas tu café, pero tan intensas que resonarán en tu mente todo el día. Todos los domingos a las 23 horas por todas las pantallas de Chile TV. Bien, pues ya estamos de regreso y quiero contarles que a mi costado izquierdo ustedes van a ver ahí una serie de mujeres que son 20 mujeres que han sido seleccionadas por la BBC como las mujeres más influyentes de 2023 y entre ellas hay una chilena, ¿no es cierto, Paula? Así es, está Isabel Farías Meyer, que es activista por la menopausia precoz, que ella tiene desde muy, muy joven, y ella ha trabajado en visibilizar un tema que está ausente en la conversación. La menopausia está ausente en la conversación pública la mayor parte del tiempo. No sé, aquí está súper presente. ¿Para qué te cuento Pero más? bueno, la menopausia precoz, Yana, precoz. Gente muy joven, 18 años. Pero si nosotros somos muy jóvenes, Paula. Bueno, por Dios. ella es una de las 100 personas mujeres que han influido este 2023. Hay muchas más, naturalmente. Pero bueno, es necesario hacer la distinción. Y nos gusta hacer nosotros también la distinción. Bien, sigamos con los temas que han marcado la semana. Ustedes saben que en el Congreso se está discutiendo, adivinen que sí, nuevamente, el proyecto de reforma a las pensiones. ¿Cuál es la novedad? Que el gobierno ha logrado, junto a la Democracia Cristiana, Demócratas y el Partido de la Gente, alcanzar un cierto acuerdo respecto de una fórmula, la llamada fórmula del 3-3, que corresponde a este 6% adicional, que ustedes saben que las cotizaciones hoy día son del 10%, se subiría a 16%. Yo siempre explico esto porque las personas no tienen por qué saber todos estos detalles que son muy técnicos. Pues ese es el trabajo, y además, el trabajo que deberíamos hacer. Y este 6% con cargo al empleador, que es parte... ¿Están todos de acuerdo que hay que subir el 6%? Mira, si donde hay acuerdo, ¿estamos todos de acuerdo que hay que subir 6%? Sí. Donde no hay acuerdo, ¿qué se hace con ese 6%? Entonces el gobierno logra este acuerdo con estos partidos. Por lo menos se cree que podría alcanzar los votos en la Cámara de Diputados, pero ¿cuál es el problema? En el Senado no tiene los votos porque la derecha se opone tajantemente a ocupar cualquier décima de ese 6% para efectos de solidaridad o reparto, como le dicen. Yasna Levin. A ver, yo creo que lo más significativo es que por fin se movió. 14 meses estancado, trabado, 14, una reforma por la que se está clamando hace 10 años y no se había movido un pelo. Por fin se movió gracias a la generosidad política de un sector, hoy el centro, Partido de la Gente, como tú mencionaste, demócrata, la democracia cristiana que la plantea. Sí, que somos generosos, pues ya. Sí, sí. Y se constituye, igual que con la mesa de la Cámara, una nueva mayoría. Nueva porque como había una nueva mayoría, digo nueva. O sea, una coalición que más allá del sello político que tenga o el sello ideológico que tenga, está por destrabar las necesidades de la gente. Sí, lo que pasa es que el Congreso tiene secuestrado el desarrollo del país. Entonces, eso es un primer punto. Segundo punto que me pareció súper relevante de la semana es que en el marco de la negociación de esto se presenta un estudio sobre las tasas de reemplazo que tienen las pensiones en Chile. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el porcentaje de tus ingresos en la vida activa que vas a recibir en tu pensión. O sea, si yo ganaba 100.000 y mi pensión es de 90.000, quiere decir que mi tasa de reemplazo es de 90%. Bueno, la de la tasa de reemplazo en Chile de las pensiones autofinanciadas es de 17%. La mitad. La mediana es... La mitad de las personas que están jubiladas. De la mitad de los chilenos hacia abajo tienen una pensión autofinanciada igual o inferior al 17%. O sea, esto clama. Y además, porque se reclamaba mucho que faltaba evidencia, datos estadísticos, etcétera, ese estudio, que no es solo de la superintendencia, sino que convocó a un conjunto de economistas bastante transversales, muestra de qué manera esa tasa de reemplazo va a subir con números, con fórmulas matemáticas, con modelamiento,
si existe un fondo solidario y si no existen los dos escenarios. Y evidentemente sube mucho más, sube a 29%, con un fondo solidario, incluso con una fracción tan mermada como el 3% de estas cotizaciones adicionales. Entonces, cuando hay evidencia, dejémonos de machacar con esta hipótesis de al tiro, no me pegué. Apúrese. Con esta hipótesis de que me van a robar el fondo. Si el fondo solidario le pertenece a los trabajadores, no es una expropiación. Paula, te doy el tiro de la palabra solo para ponerle pelo a esta sopa, porque efectivamente aquí hay opiniones. Algunos dicen que es un tema político y ya no es técnico. Técnico no, porque ya lo técnico ya está más que hablado. Pero la verdad es que sí también es técnico porque tú escuchas, por ejemplo, o lees, yo voy a por ejemplo, el caso de Bettina Hortz, que es una economista de Libertad y Desarrollo, que ella asegura, en una columna de opinión este fin de semana en el Mercurio, ella asegura que si todo ese 6% va a la cotización, a la cuenta individual, las pensiones aumentarían en el mediano y largo plazo en cerca de un 60%, y que la propuesta del gobierno las aumentaría solo en un 19% para hombres y 38% para mujeres. Entonces uno se pregunta, bueno, aquí es tan enredado todo esto, ¿a quién le cree uno al final, Paula? Yo creo a la que gente seria. Lo primero, no, yo creo que hay gente seria que tiene posturas muy distintas respecto a las cosas y tiene creencias muy diferentes respecto a cómo hay que vivir en comunidad. Entonces, a mí el corazón de la conversación sobre a dónde va el 6%, si va 3% a la cotización individual y 3% a este fondo solidario, o si me llevo el 6% para la cotización individual y no me preocupo, o como dijo la UDI en algún momento, ya que estamos de acuerdo en que hay un 3% que se va al individual, solo aprobemos eso y esto lo dejamos por otro momento. O sea, claro. Pero yo creo que el corazón de esta conversación tiene que ver con qué entendemos por solidaridad, ¿no es cierto? Porque si yo creo que el 3% que no me va a llegar a mi cuenta y se va a ir para otro lado es para otro lado, digamos para una extraterrestre, entonces yo digo, esto no me conviene. Porque mi idea de solidaridad no se extiende a los extraterrestres, se extiende solo a mí y nadie más que a mí. Pero si yo entiendo que ese 3% que va a solidaridad no va para unas personas que no conozco, sino que va eventualmente para padres, madre, abuelo, abuela y en algún momento incluso hijo o la intrageneracional, tú, yo, porque a lo mejor tenemos ingresos distintos, entonces es diferente mi comprensión respecto a dónde llevar esos dineros. Y creo que ese concepto es el que está en disputa. Hoy día la batalla en el relato, ¿no es cierto?, donde circula el periodismo, las columnistas, los columnistas, son más los columnistas, pero bueno, donde circula es cuál es la idea que tenemos de solidaridad. Y yo creo que si el país se responde, ¿qué es ser solidario? ¿Qué obligaciones tengo yo con las otras personas con las que convivo en este país? Con mi familia, con mis cercanos y también con mis lejanos, con quienes me reconozco como parte de un mismo lugar, de una misma patria. Ese es el corazón de esta pregunta respecto a las pensiones. Y ese es el debate que se está dando en la conversación. Entonces, ¿es técnico? Sí, es técnico, Mirna, pero no es solo técnico. Por supuesto. Porque a lo mejor tu pensión particular va a ser mucho mejor con una decisión que lleve todo para ti, solo para ti y nada más que para ti. Pero a lo mejor la pensión de todas las personas que te rodean va a ser mucho peor en ese caso. Y tú tienes que elegir en qué lugar quieres vivir. Bien, es que no es elegir entre uno y otro. Estoy poniendo la conversación en el extremo, obviamente. Es la mirada distributiva o redistributiva en la política pública. No por nada, en toda Europa hay un componente de reparto o de solidaridad en el sistema de pensiones. Bueno, pero te van a decir que Europa está toda quebrada, qué sé yo, pero no, que no es verdad. Hay modelos diferentes. Pero todos tienen un componente, o sea, todos son mixtos. Pero lo que tú dices, todos tienen un componente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el enfoque, tal como tú dices, Paula, tienes mucha razón cuando dices, ¿qué entendemos por solidaridad? ¿Entendemos desprendernos de aquello que nos ganamos con mucho esfuerzo? No, que mi plata se la va a llevar otro y es mi plata, entonces eso es lo que se instala, ¿no es cierto? Eso es lo que se instala. Eso es lo poco serio. Por eso me refiero yo, creámosle a la gente seria. Pero porque una cosa más. El eslogan de que el Estado te va a quitar tu dinero que ganaste con tanto esfuerzo es una gran mentira. Sí. Ahora, yo creo que es la conversación que más marcada de la semana, que es cuáles son las posibilidades de llegar a un acuerdo. Yo veo algunas posibilidades, o sea, hay una conversación también, me parece, en la derecha, con algunas figuras importantes allí, respecto a que eventualmente se puede conversar, por ejemplo, que no sea 3-3, pero que sea 4-2. O sea, se está
abriendo, me parece, un espacio para llegar a algún acuerdo, pero ese espacio solo se va a dar si esta conversación avanza desde la Cámara, si no, digamos, como avanzando hacia el Senado. Si esto no, o sea, si no se aprueba la idea de legislar, ustedes saben que se tiene que esperar un año más y quienes esperan son las personas que más necesitan hoy día, que no solamente son las personas con menos recursos, porque efectivamente hay una PGU que hay que aumentar lo que ustedes quieran, sino también la clase media que no recibe solidaridad por ninguna parte y se las tiene que arreglar sola. Chiquilla, Por eso tiene que llegar al Senado para que esa conversación no quede... Vamos a ver cómo sigue adelante, pero ¿les parece que vayamos a otro de los temas mediáticos, particularmente los 2 últimos días, que tiene que ver con la formalización de la alcaldesa la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga? Fíjense que estuve escuchando la formalización, la tesis que plantea la Fiscalía, ¿no es cierto?, respecto de que acá ella, eso es lo que dice la Fiscalía, habría creado un mecanismo, el mecanismo Barriga se le ha llamado, ¿no es cierto?, para generar y aparentar que existía una solidez financiera, sobreestimando el presupuesto municipal y generando cambios ilegalmente. Y esa sobreestimación del presupuesto es lo que le llevó a ella a gastar lo que antes nosotros creíamos que era como excéntrico, ¿no es cierto? Cuando veíamos los peluches, todos los que vimos los peluches dijimos, esta señora se pegó en la cabeza, o sea, ¿cómo va a estar comprando unos peluches que le puso unos nombres? ¿Y te acuerdas que los puso en el Consejo Municipal, los peluchitos sentados? ¿Te acuerdas o no? Puras cuestiones que son súper, o sea, que algunos nos reíamos, pero la verdad es que lo que se está investigando hoy día tiene que ver con algo mucho más de fondo y menos jocoso, que tiene que ver con el mal uso de los recursos públicos. O sea, 1000 collares Swarovski. Es decir, o eventos que estuvieron, que de acuerdo a la investigación que está llevando adelante la Fiscalía. Pero el tema Katy Barriga es un tema complejo porque se trata de una figura que fue muy mediática, que lo ha sido, lo sigue siendo todavía, independiente, apoyada por la Unión Demócrata Independiente, pero que salpica, por supuesto, a la Unión Demócrata Independiente, y mañana vamos a saber si queda finalmente en prisión preventiva o no. Yasna Levin, ¿cómo ves el caso? Yo creo que Katy Barriga es como un concentrado, así como estas esencias que venden con una gotita tiene, de la degradación de la política en Chile. Porque todas sus actuaciones reflejan como los distintos componentes, ¿no? La corrupción, la frivolidad, la farandulización de la política, pero además la demagogia, porque claro, esto que es jocoso es profundamente degradante de las necesidades. Uno de los gastos que ella tiene es el spa para el adulto mayor. Sí, adultos mayores, acabamos de hablar de pensiones, que en el caso de las mujeres autofinanciadas son de 95.000 pesos en algunos casos. Entonces, a esas personas les vas a ofrecer un jacuzzi. 1.700 millones se gastaron ahí, de pesos. Claro, y yo creo que aquí entonces es importante escrutar la responsabilidad de los partidos políticos en el reclutamiento de los candidatos, porque este tipo de figuras se colocan como candidaturas porque son sandía calada, al ser conocidas, tienen cierta popularidad en el ámbito de la entretención, entonces dan votos, rinden votos. De ahí en adelante, lo que pase con la gestión municipal, que es la puerta de entrada al Estado, que tiene tanta relevancia en la convivencia comunitaria, les da lo mismo en los partidos. Entonces se va a tratar de eso, porque así es como ingresan este tipo de personajes a la gobernabilidad. Hubo un reportaje en agosto del año pasado ya, en CIPER, que hace un recuento de 32 alcaldes imputados. Y yo me voy a permitir decir de qué partidos son esos alcaldes, no porque quiera hacer un empate moral ni mostrar, sino que porque hay una responsabilidad política de los partidos políticos en determinar a quién ponen como candidato. Y son 8 del PPD, 5 de Renovación Nacional, 5 del Partido Socialista, de la UDI son 5, pero esto antes del caso de Algarrobo y antes del caso Katy Barriga, así que ya estamos en el segundo lugar, y 3 demócratas cristianos. Entonces, esos partidos también tienen que ser juzgados, no en los tribunales, no en la audiencia de formalización donde está Katy Barriga. Pero creo que hay que poner alguna medida cautelar en contra de los partidos políticos que recurren a este tipo de figuras con resultados obviamente predecibles. O sea, si es cuestión de conocer la historia de esta señora para
por lo menos avisorar qué tipo de gobernabilidad le va a dar a su municipio. Bueno, el auto dorado, que ya es como lo menos, porque dentro de todos los gastos que hubo, ¿no? El auto dorado, pintado dorado, uno sabe lo que es pintar un auto. ¿Cuántas veces yo he querido pintar mi auto? O sea, cuando los autos ya se envejecen, se empieza la pintura, ¿no es cierto?, se empieza como a deslavar. Cuesta carísimo. Creo que, no sé si fue más de $1.000.000 solo por pintar el auto con fondos públicos. ¿Sí? De eso se trata, Paula. Sí, hay una lógica bien extraña en este caso, no sé si les llamó la atención, que muchas de estos gastos que son tremendos y que son profundamente dañinos en la medida en que quitan los recursos allí donde se necesitan y los mueven a allí donde no son necesarios, por ejemplo los collares, por ejemplo los peluches, por ejemplo la pintura, pero hay una especie de lógica de engrandecimiento de la figura personal de la alcaldesa, en este caso, que le da un giro aún más extraño. La beca Barriga. Claro, que agrega una cuota de rareza a lo que se está viviendo o lo que se está ahora conociendo a través de la justicia. Lo mismo, por ejemplo, la descarnada forma en que la jefa de comunicaciones llama a enlodar y humillar a los concejales a través de redes sociales, para efectos de disminuir cualquier tipo de control que se pudiera hacer sobre la labor de la alcaldesa. Y todo esto le agrega, yo creo, elemento a una trama que ya de por sí es tremendamente preocupante, pero que le agrega estas capas que hacen del caso un poco único. Y luego está la tercera cuestión que me llamó mucho la atención, no sé ustedes cómo lo vieron, pero es el monto y mucho mayor que es en relación a montos que ya eran muy grandes, como por ejemplo... Democracia Viva. Ya, Democracia Viva, pero para no ser... digamos, o sea, para comparar peras con peras, te entiendo. Municipio, Torrealba. El caso de Vitacura, un municipio mucho más rico, ¿no es cierto? Vitacura es uno de los municipios más ricos del país. Y cuando uno observa los montos que están en la investigación judicial... Acá son 31.000 millones y acá, no sé, en Vitacura me perdí, no sé cuánto. Son más bajitos, son un poco... Claro, o sea, son menos altos, quiero decir. Ahora, no es que el que roba, no es peor robar más que robar menos. Está mal robar o lo que sea que se está investigando, ¿no es cierto? Para dónde se fueran los fondos y ya tendrá la justicia la última palabra. Pero a mí me llamó la atención la cantidad de fondos de un municipio que nuevamente los requiere para una población que confía en esta instancia de gobierno local como la más importante. Claro, solo quizás para cerrar este tema, que ustedes ya lo explicaron súper bien, yo creo que aquí también esto habla de la fragilidad de la estructura municipal, de lo importante que es modificar, no sé, reformar, pero hay algo ahí que permite precisamente, y a pesar de que tienen que pasar por el Consejo, ¿no?, municipal, yo no diría, pero con eso se resuelve, si tú quieres el mayor control, no es tan así. Y este caso, si es que se demuestra, como dices tú, Paula, los cargos que está imputando la Fiscalía, bueno, eso te habla, sumado a otros casos, sin ir más lejos, el caso del alcalde de Algarrobo, ¿no es cierto? Lo mismo, una cantidad de plata impresionante. Lo que pasa con estas corporaciones municipales, caso Vitacura. Lo que está pasando, ojo, en la municipalidad de Las Condes, Daniela Peñalosa, que ella argumenta que gran parte de los problemas que se están viviendo vienen de administraciones anteriores, que tienen que ver con, bueno, en fin. Pero ella es la que está actualmente administrando el municipio y está tan complicado todo, con unas horas extras salvajes, etcétera, que se han pagado, que incluso algunos señalan abiertamente que se arriesga la postulación de la UDI, o al menos mira lo que heredó el alcalde Bodanovich en Maipú, en el mismo tiempo que lleva gobernando en Las Condes Peñalosa. Entonces, por la herencia, bueno, arréglalo. Claro, no es lo que ese es el tema. Es que lo que se le critica, claro, ahí hay un tema, mira, es un tema súper complejo, pero yo digo que los municipios son realmente, tal como lo dijo la Comisión Engel, cuando esta Comisión de Probidad, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que dijo, lo más importante en la conclusión final, atender las municipalidades porque son foco de corrupción. Chicas, se nos acabó el tiempo, ¿no es así? Un último dato. El Consejo de Defensa del Estado tiene querellado al 40% de los municipios de Chile. Al 40%, casi la mitad. Te pasaste. Con este dato alegre vamos a cerrar. ¿Tenemos todavía tiempo, Tom? No, si tenemos más. Vamos a la opción. Venga, opción interactiva. Venga para acá. Yo quiero ver interactiva. Esta está buena. Vengan para acá, chiquillas. Porque fue buena la pregunta del... Venga para acá. Ya, ahora yo me siento abajo. ¿Usted? Ya, aquí. ¿Cabemos? Cabemos. Sí, ya estamos todas piti-poti. Ya, vamos a la opción interactiva de la semana pasada. Vamos a ver aquí en pantalla. Era, elige el menú que
tendrías tú en la reunión, o sea, en la casa de Pablo Salaquet? Yo no tenía idea. ¿Cuál era la pregunta? Estoy aquí Es que lo que francamente pasa es que curiosa. Pensé que íbamos a tirar alguna... No, pues alguna- le pedimos a ustedes que nos dieran un menú, porque ya que fueron varias comidas en la casa de Salaquet. Él habla de 40 desde, no sé si fue de 2016, un poco después. Son varias reuniones. Hoy día nos enteramos que había habido importantes figuras del empresariado. se repiten, ¿ah? Reunidos Se con repiten los la, comensales. con la ministra, por ejemplo, del Interior. Pero vamos con la primera. A ver, ¿qué menú ustedes decidieron? Ahí está. Caldo de criadillas al romero. Mitch, muy bien. ¿Y las criadillas serían de qué? Claro, ahí está. Listo. Vamos a la segunda. Panqueques rellenos de espinaca al whisky. Ya, sigamos. Pero no entiendo la metáfora. La metáfora Es rico, pero nomás. rico y el No, whisky, no, pues, metáfora, que es es la como- cosa así como sí. el whisky, porque Como de cierto... ¿Tú tomas glamoroso. whisky? No tomo destilado. Por la whisky. Tomo, ¿No tomas ningún destilado? No, tomo vino en melón. En Pucha, ya. Listo, pasemos a la siguiente. Es lo por más favor. rico que hay. Pasemos. Caldillo de merluza con arroz árabe. El merluza, pero será eso. por el origen palestino de quién? Salaquet. De Salaquet. Merluza, Sí. Oye, yo sé que merluzo, ya, bueno, no importa. Ay, por el sigamos. ¿Tomás caldillo ya? Y la última. Panitas con puré al merquén. ¿Cuál sería la...? No, pues que No no, cacho. pues no necesariamente es un juego, pues. Es rico, No le nomás. ponga tanto color. Ya. Y tenemos una pregunta para la próxima acción. ¿Cómo se llama este Opción segmento? interactiva. Opción interactiva. Oye, llamo un año, pues venga. Vamos. Estoy sorprendida de la falta de... Oiga, sí. ¿Dónde cree que están los 1000 collares Swarovski que compró ¿Dónde Katy están Barriga? los collares? Bueno, ¿Dónde? sabemos A que ver. el que le regaló a Carmen Hertz fue devuelto. Carmen Hertz lo devolvió. Así que son 999. Felipe Guevara, pero Felipe Guevara un collar como que no me calza. Nada que ver, ¿no es cierto? ¿Que había escuchado a Felipe Guevara también? Depende del look que uno quiera tener. No, creo que Felipe Guevara en todo caso. Marlene Olivarí, también le llegó el collar. ¿Lo habrá devuelto o solo que... Bueno, collar Swarovski... Pero igual Pero era como... la idea de regalar el collar Swarovski es para mayores... O sea, pero es que es parte de todo esta... engrandecimiento de la figura. No lo sé, como porque... No, porque además, a ver, es bonito, sí, pero sea, un si collar- tú calculas, se ¿Cuánto gastó vale un collar? 17 millones. inaceptable, pero me parece interesante si saber podía para más- qué los regalaba. Es más frívolo mi comentario. 17, Más frívolo todavía. Más todavía. 17 millones de pesos. En 1000 collares te sale como 17 lucas. ¿Pero cuánto cuesta Tampoco es un regalo, digamos, que te soborne. No creo que cueste 17 lucas un collar Swarovski, vale mucho más plata. Bueno, pero al por mucho mayor. más. No, pero mucho más. Pero si Bueno, eso pero si eso son... eso no te cuesta Hablando ni, de no lo te que cuesta no se ni, sabe. ni unos cositos chiquititos, no. Bueno, pues esta vale es la más. sección del programa donde Yo uno lo habla que no encuentro sabe. feísimo en todo caso. Ella, pues con su collar mexicano. Ya, todo desde la Mexicano, modesta plata academia. pura, no me lo regaló la Katy Barriga. ya, bueno, muy bien. Oiga, respóndanos en nuestras redes sociales, ahí las tiene Facebook, Instagram. Oiga, ¿por qué no veo TikTok aquí? No, Falta TikTok, ¿no? Si estamos en TikTok también, pues YouTube. hay que agregar TikTok, YouTube y todo lo demás. Nos despedimos ya, chiquillas, y ya esto tiene que tener un final. La gente Hay que ya... terminar. Sí, pues hay que terminar. Pero podemos Gracias. seguir nosotras sin cámara. Vamos a ir a tomarnos un melón Eso, con vino. melón con vino, un melón Oye, con vino. es que hay un Que hace bar en la calor, tarde además. que Ya. vende melón con vino. Ni por idea, ejemplo. no ya. de idea. Te juro, ya. me contó mi hija. En Buena, serio. ya, buenas noches. Bye. Te voy a dar la dirección. Te juro, si llegó como una